Bueno, muy buenas noches. El día de hoy en esta clase vamos a ver sobre el análisis del amor a partir de Karol Wojtyla en su obra Amor y Responsabilidad. Pero antes de que empecemos, quisiera saber ustedes qué entienden sobre, primero, tres preguntas detonadoras. ¿Qué es el amor? ¿Qué entienden por amor? ¿Qué entienden por familia? ¿Y qué conocen de Karol Wojtyla? O sea, rápidamente. ¿Alguien que quiera compartir? ¿Qué es el amor? Pues para mí el amor es entregarse, donarse, dar la vida por la otra persona y algo que te satisface o que te hace sentir una alegría plena. Ok, de acuerdo. Ahora, ¿qué entienden por familia más o menos? Haciendo unas palabras resumidas. Pues es el núcleo de el amor central del Padre, bueno, nuestro Dios Padre, porque es el que nos enseña que donde hay amor dentro de la familia siempre va a existir ese amor del Padre. Yo creo que es lo importante para la familia. Para la familia, de acuerdo. Y ahora, ¿qué conocen así vagamente de Karol Wojtyla? No de Juan Pablo II, de Karol como cardenal, como sacerdote, porque todos lo conocemos como Juan Pablo II, ya, ¿verdad? Le gustaba el teatro. Le gustaba el teatro, exactamente. Que quedó solo desde pequeño, bueno, quedó huérfano de madre y después en su juventud, ya sin nadie en su familia, murió su padre. Muy bien. También algo que quisiera yo mencionar y que va a ser muy importante, él se enamoró y cuando iba a entrar al seminario ya se iba a casar y dejó su novia, dejó todo y entró al seminario. Durante el seminario, en su formación como sacerdote, estalló la guerra, la Segunda Guerra. Entonces él estaba escondido, se escondían para escuchar las clases, para celebrar la Eucaristía, para la catequesis, o sea, estaba todo escondido. Ya un poco, 8 años de su formación sacerdotal estuvo escondido y se movía de ciudad en ciudad, de Polonia, para pues ordenarse sacerdote cuando culminaba la guerra, la Segunda Guerra Mundial. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a contextualizar un poco la obra de Amor y Responsabilidad, así se llama la obra. Fue publicada en 1960, ahí todavía no era Papa, ahí todavía no era Juan Pablo II. Entonces, a partir de aquí nos vamos a referir a él como Karol Wojtyla. ¿Por qué? Porque él, antes de ser Papa, pues fue sacerdote, fue obispo, fue cardenal, pero también tuvo estudios muy importantes de filosofía y de teología. Dentro de filosofía, esta obra se enmarca ahí, entre filosofía y teología. ¿Por qué? Porque él funda una corriente muy importante que se llama el personalismo. El personalismo, en pocas palabras, se centra en la persona. ¿Qué es la persona? ¿Qué es el hombre? ¿Y para qué está la persona? Él entiende desde el inicio que la persona está para amar a Dios, para respetar a Dios y para hacer la voluntad de Dios. Pero él, teniendo un contexto de guerra, de anticonceptivos, de que empezaba el aborto, de que empezaba mucho la violencia, pues él se da la tarea de investigar más, de indagar más y pues de fundar una corriente filosófica muy importante hasta la actualidad. 4 preguntas son las que concreta esta obra. ¿Qué es el amor? ¿Qué relación hay entre efectividad y sexualidad? ¿La castidad es una virtud positiva o un comportamiento represivo? ¿Y qué es el pudor? Son las cuatro pilares fundamentales de esta obra. Desde el capítulo 1 hasta el último va a desarrollar estas 4 preguntas que son pues, el culmen de toda su obra. El tema específico del ensayo es introducir el amor en el amor. Él se va a dedicar a hacer un tratado sobre el amor. Va a explicar qué es el amor, por qué se da el amor, cuándo se da el amor, cuándo se termina el amor y por qué y para qué. Entonces, contextualizando un poco la obra, esto sería. Bueno, para empezar, Karol Wojtyla dice, él se cuestiona, bueno, para hablar del amor, ¿quién ama? Los animales no aman, las plantas no aman, el único que ama es el hombre. Entonces, él tiene que hacer primero encontrar el sentido y saber qué es el hombre. ¿Para qué? Para que pueda contestar qué es el amor.
Para Karol Wojtyla, acá podemos un poquito hacerle grande. El hombre, primero, es sexual. El hombre es sexual por naturaleza. Biológicamente tenemos cuerpo, tenemos deseos, tenemos orejas, tenemos ojos. O sea, es sexual, es biológico. Tiene vida, esa vitalidad. Nosotros nos preguntaremos entonces, ¿una persona que ya falleció sigue siendo hombre? Ya no, porque no tiene vida. ¿Qué sería una persona que ya falleció? Un hijo de Dios, sigue siendo siempre un hijo de Dios. Pero lo que nos caracteriza es la sexualidad, la vida. Tiene existencia. Acá hay una pregunta muy curiosa que siempre hacen. ¿Cuál es la diferencia entre vida y existencia? La vida es las acciones que nosotros hacemos. Respirar, sentir, ver, oler, gustar. La existencia, digamos que es nuestras experiencias. Cuando nosotros vamos o cuando vamos a una fiesta y experimentamos el disfrute de la convivencia, o por ejemplo esto que estamos viviendo es una existencia. Entonces primero está la vida y después la existencia. Entonces la existencia es como las características vitales del hombre, aquellas acciones que nosotros tenemos para entender la vida. Bueno, acá más o menos también tenemos sentidos de la vida. Dentro de la vida, el hombre da vida. Es algo muy curioso. ¿Por qué? Porque el hombre no solamente está en el mundo, está en la realidad y no hace nada, sino da vida. Y ahí vamos a ver por qué Karol Wojtyla dice que es una presencia de amor, dar vida. A ver, permítame. Vamos a moverlo acá. Bueno, entonces, ¿hasta aquí alguna pregunta? También, no, atrás. Es cuerpo, es alma y conoce la realidad. Cuerpo no es lo mismo que vida, ¿sí? Porque muchas veces decimos que hay personas que tienen una discapacidad y que a lo mejor no tienen un brazo o una pierna, pero eso no les quita que no tengan vida y que no tengan existencia. Entonces el cuerpo es fundamental, pero también eso no es un problema para ellos, ¿verdad? Tiene alma. El alma es aquello que constituye al hombre. El cuerpo y el alma, dice Aristóteles, es una dualidad. Sin el alma y sin el cuerpo, el hombre no podría tener existencia ni vida. El alma se puede caracterizar como aquello que nos desea, nos acerca a tener sentido de la existencia, para que más o menos podamos conocer qué es el alma. Y conocer la realidad, la inteligencia. El hombre tiene inteligencia, conoce la realidad, tiene experiencia. No está en el mundo solamente como un bebé, por ejemplo, ¿no? Que nada más abre, come, cierra los ojos y ya. El hombre ya como naturaleza conoce la realidad y tiene experiencia. ¿Hasta aquí alguna pregunta sobre qué es el hombre? Para Karol. Bueno, dice Karol, ahora bien, ya tenemos qué es el hombre, pero el hombre, ¿qué es más? Pues es persona. El hombre, en su dignidad, como acá vemos, no le da la dignidad de sentir, no le da la dignidad de amar, sobre todo. Entonces dice Karol, para que el hombre pueda amar, necesita ser persona. La persona nos da a nosotros dignidad, amor, capacidad de la felicidad, capacidad de sentido. Entonces Karol Wojtyla pasa del hombre a la persona. Entonces en la siguiente vamos a ver cómo es que la persona y la acción. Karol Wojtyla también tiene un libro muy interesante que se llama Persona y Acción. Ahí reflexiona que la persona ya está en la realidad, ya estamos aquí en la realidad, pero no solamente es persona, sino que constantemente está en acción, en crear, en pensar. Cuando nosotros pensamos, cuando nosotros sentimos, cuando nosotros dormimos, es una acción. Todo el tiempo estamos en acción. Inclusive cuando estamos sentados con el celular, es una acción. Toda acción es fuente de conocer a la persona. Toda acción es exclusivamente actividad consciente del hombre. Cuando nosotros estamos haciendo una acción, somos conscientes y podemos conocer a la persona. Cuando nosotros decimos, es que mira, esa persona está actuando así, está haciendo así, entonces conocemos. No necesitamos ir a la persona y preguntarle cómo está. A veces cuando vemos una persona que llega angustiada, su acción nos acerca y nos dice, está mal.
tiene problemas, está cansado, está triste, está feliz. Entonces, la acción para Carol es la fuente de conocer a la persona. Para él no necesita ir y preguntarle a la persona cómo está, cómo te sientes, el diálogo. Para él necesita solamente ver la acción. En la acción es donde se conoce a la persona, es donde se desarrolla la persona. Y entonces podemos comprender que la acción es amar. El amor es una acción. Entonces hasta acá vamos como hilando, ¿no? Un poquito el hombre. Ya vimos qué es la estructura del hombre, cómo es que es el hombre para Carol. Ahora pasamos a la persona que es acción, o sea que en la acción, en los movimientos que él hace, en las acciones constantes, se conoce a la persona. Un poquito más para la izquierda, la derecha. Acá la acción, el hombre es responsable y consciente de lo que realiza. Toda acción lleva una reacción, comúnmente decimos. Toda acción que nosotros hacemos va a tener una consecuencia, no tanto sea buena o sea mala, pero toda acción va a ser buena o mala su consecuencia. Por lo tanto, el amor también va a tener consecuencias. Muchas veces debe ser positiva, pero a veces es negativa. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, pasamos a la siguiente. Ya más o menos entendimos qué es el hombre, qué es la persona en la acción que siempre está en constante movimiento, en constante acción. Pero ahora Karol Wojtyla dice, ¿cómo definimos el amor? En el capítulo 2 de su libro, Amor y Responsabilidad, él describe el amor de ciertas maneras hasta llegar a la más alta. Digamos que es como una pirámide. Él va a ir describiendo como una pirámide qué es el amor, desde lo más bajo hasta lo más espiritual, digamos, hasta llegar al amor como donación. Lo primero, el amor como atracción y emoción. Todo amor empieza como una emoción y una atracción física. O a veces no necesariamente de ser física, a veces decimos es que me atrae su inteligencia, es que me atrae su forma de pensar, es que me atrae su forma de vestir. Es una atracción física, emocional o psicológica. La emoción, esta comienza con la percepción, es decir, por la reacción de los sentidos a la excitación producida por los objetos. La sensualidad como esfera se envuelve a la respuesta a la masculinidad o feminidad que connotan el cuerpo de la persona de sexo opuesto. Estos son fragmentos del libro de Amor y Responsabilidad. Ahí para Karol Wojtyla, lo primero que quiere destacar es que el hombre es sexuado. El hombre tiene sexualidad, pero el hombre no tiene su sexualidad para arrojarla al mundo y estar en irresponsabilidad. Entonces, pero él entiende que comienza en atracción y emoción. Creo que a Richard te di un poema, más o menos. Sí. Ahí, en este poema que ahorita va a leer, vamos a entender, es un poema escrito por Karol en la introducción de su libro, cómo introduce un poco esta de atracción y emoción. El amor. El amor vibra en las sienes. El amor en la mente se convierte en pensamiento y voluntad. Voluntad de Teresa de estar en Andrés. Voluntad de Andrés de estar en Teresa. Es extraño pero necesario alejarse un poco del otro, porque el hombre no puede durar en el otro sin fin y el otro no basta. ¿Cómo lograrlo? Teresa, ¿cómo quedarse en Andrés para siempre? ¿Cómo lograrlo, Andrés? ¿Cómo quedarse para siempre en Teresa? ¿Cómo lograrlo si el hombre no puede durar en el otro? Si el hombre no basta. Ok, ahora complementando esto, vamos a ver un fragmento de 3 minutos de una de las películas de Karol que también reacciona a eso. O sea, aunque no se vea, nada más que se escuche. Es que lo importante es, aunque no se proyecte, que se escuche nada más.
Y demás ahora. Para que lo vean. El mal de nuestros tiempos consiste en la degradación del ser humano. Algo planeado por geólogos o por el sistema político o económico. Hubo una balanza de hay que enfrentarlos reconstruyendo el valor secreto del hombre. Tus alas. ¿Eres un poeta? No, para nada. Solo me sé 3 versos de un poema. Es turco. ¿Un poema turco? ¿En turco? Todavía tenemos que surcar el mar más hermoso. Todavía tenemos que vivir el día más hermoso. Y todavía debo decirte lo más hermoso que quiero decirte. No me mires así. Me da pena. Vamos, ya es tarde. Ya es tarde. No hay nada más misterioso y desconocido que el amor. Todos tenemos una profunda necesidad del amor absoluto. Y la diferencia entre cómo lo percibimos y cómo lo vivimos realmente es algo terrible. Bueno, el amor no es algo que se puede enseñar, pero es vital que lo aprendamos. Una cosa es segura: el amor y la sexualidad son los nexos más emocionantes entre la mente y la naturaleza. Pero el amor también es responsabilidad. Cuando un hombre y una mujer se unen por un verdadero amor, uno adopta el destino y el futuro del otro, como si fuera propio. Y eso puede significar mucho dolor y sufrimiento, pero es la única forma seria de amar. Y no de convertirlo en un juego. Bueno, ya más o menos escuchamos un poco sobre un fragmento de la película de Carol. ¿Qué vemos primero en el poema y lo mismo en el fragmento? Que el amor empieza como atracción, como emoción, como el poema dice, ¿no? Me atraen tus ojos. En la película vemos que están unos novios enamorándose, se ven los ojos, en el físico. Entonces para Carol lo primero es lo físico, la atracción y la emoción. Bueno, hasta aquí más o menos. La siguiente, el amor como el bien del otro. Ya vimos que el amor es atracción, ya vimos que el amor viene de la sexualidad, pero ahora el amor como el bien del otro. Creo que a ti, Martita, tocó el fragmento. Goitila señala que lo más importante es ver el valor de persona en sí misma. Quiero amarte porque eres muy valiosa para mí. Eres un don, un regalo para mí, y no solo porque tengas una sonrisa tan bella. Ya el propio Platón dijo que había gran cantidad de cuerpos bellos. Uno puede quedarse encantado con todos, pero ¿se puede amarlos a todos de la misma manera? Muy bien. Ahí lo que dice Carol es que estarás muy bella, muy hermosa, tus ojos, tu sonrisa, pero entonces eso no es el amor. Lo que quiere decir, habrá muchos seres bellos, más bellos que tu esposa, más bellos que tu esposo, pero ¿qué hace de especial que con la persona que estás, con lo que estás, se convierta en el amor? Entonces no es la belleza, es fruto, empieza de ahí, de la atracción, lo físico, pero entonces para Carol no es la belleza. Entonces
el bien del otro. ¿Qué quiere decir esto? Que tú ya te interesas, ya empiezas a interesarte. En el proceso del noviazgo, cuando te empiezas a interesar por el bien del otro, con la otra persona, ya pasas de la belleza a la persona en sí, a la persona que sienta, a la persona que está triste. Ya no solamente vas y sales y le ves el físico, estás en su físico, contemplas su mirada, contemplas sus ojos, sino cuando hay un problema, cuando le dices, me siento mal por esto y esto y esto, ya no es lo físico, sino ya es el interior de la persona, lo que te está importando. Dice, aquí se da un movimiento de trascendencia en el dinamismo del amor que permite superar la autorreferencialidad concupiscente del instinto o del afecto y siguiendo la orientación originada de este. Comprende a la otra persona como un valor en sí misma que merece ser reconocido y afirmado por sí mismo. Entonces vamos viendo cómo va pasando del amor de emoción, de amor de atracción, a que te interesa. Entonces podemos seguir el hilo: emoción, atracción, importancia. Cuando te empieza a importar la persona, nos vamos acercando a qué es el amor, pero todavía no. O sea, ya te interesa. Muchas veces no solamente te interesa tu matrimonio, te interesan tus hijos, porque escuchas a tus hijos, a los amigos, escuchas a un familiar, a un primo, a una sobrina, ¿no? También el hecho de que cuando tú le dices a tu hijo, qué hermoso estás, qué bello estás, empieza ahí el amor también, una atracción, no necesariamente debe ser entre matrimonio, el amor empieza como atracción. Cuando le dices a tu hijo, qué hermosa estás. Cuando escuchas a tu hijo, oye, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? No, pues me pasó esto, le importas, te interesa. Eso también es amor. Pero entonces, ¿qué quiere Wojtyla con esto? Ir más allá, para solamente centrarse en el amor, en el matrimonio. ¿Qué es? Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Se puede decir que estamos hablando de la maduración en el amor? En el amor del matrimonio, una maduración del amor en el matrimonio. ¿Por qué? Porque, como ya les decía, también puedes ver hermoso a tu hijo, a tu hija, a un ser querido, la puedes escuchar también, la puedes entender, pero entonces lo que Karol Wojtyla que quiere en el segundo capítulo es entender el proceso del amor en el matrimonio. O sea, ¿qué es el amor dentro del matrimonio? ¿O qué debe de ser? El amor como donación. Es el último paso, el amor como donación. Ya sentiste a la persona, te gustó la persona, te atrajo su físico, sus emociones, su sentido. Entiendes a la persona, comprendes a la persona, conoces lo que trae dentro de su corazón, conoces sus limitaciones, sus miedos, pero ahora te donas. ¿Qué es esa donación? Creo que a ti me... La experiencia del amor aclara el sentido de la experiencia moral de la responsabilidad. La persona es despertada a su subjetividad moral por la presencia de la otra persona, que la llama a responder a este don primero y gratuito de la presencia, amando y realizando así una comunión en el bien. Somos responsables pues de nuestros actos y no de sus consecuencias exteriores. La consideración de la experiencia de la responsabilidad muestra cómo es necesario superar la esfera de la conciencia pura y del yo puro y abrazar a la persona con todas sus características. Justo por eso, la crítica de Wojtyla es tan severa hacia el utilitarismo. Este niega la responsabilidad personal en el actuar y representa, por tanto, una reducción de la verdad del amor. De acuerdo. Lo que quiere decir aquí Wojtyla es que primero critica que se utiliza a la persona. Muchas veces el amor en el matrimonio se queda en eso, en utilizar a la persona. Te gusta, te atrae, estás con la persona, la entiendes hasta cierto punto, pero luego se vuelve, la utilizo. ¿Por qué? Porque a lo mejor ya nos agarró la vejez. ¿Por qué? Porque ya tenemos hijos. ¿Por qué? Porque a lo mejor ya no puedo encontrar a alguien más. Entonces lo que quiere decir es que se queda en el utilitarismo. Utilizas, en realidad esa es la palabra correcta.
la utilizas. Pero entonces eso no quiere Karol Wojtyla, no quiere que lo utilicemos. Por eso dice la intersubjetividad. ¿Qué quiere decir? Lo que yo pienso, lo que yo quiero, no es lo mismo que quiere mi esposo o mi esposa. A lo mejor yo quiero plenamente amarte, pero a lo mejor tu esposo ya no, y nada más te está utilizando. Yo quiero estar contigo hasta que estemos viejitos, pero a lo mejor los hijos ven otra cosa, ¿no? Ven peleas, ven conflictos y dicen, sepárense a lo mejor, es lo mejor. Pero entonces lo que quiere decir la intersubjetividad, lo que yo quiero, no siempre o muchas veces es lo que quiere tu pareja o tu esposo o tu esposa. Entonces aquí lo que Wojtyla dice, donarse. La donación es algo más del simple querer. No es el que yo quiero estar contigo, yo quiero vivir contigo, yo quiero estar así. No es eso. El amor no es querer, sería cariño. Cuando nosotros queremos, un niño quiere una paleta, un niño quiere ir a la escuela, un niño quiere escuchar una música. Eso sería el cariño, el querer. Pero la donación implica un acto supremo de la libertad. Primero, la libertad es el primer factor necesario para amar. Si nosotros no somos libres de nuestros actos, de lo que nosotros sentimos, no podemos entregarnos totalmente hacia la persona. Lo primero, la libertad. ¿Cómo comprende la libertad Wojtyla? Como un acto que nosotros no solamente queremos, sino que deseamos. Esa es la libertad para Wojtyla. No solamente queremos, sino deseamos. Queremos estar aquí, pero también lo deseamos, siempre. Que se encuentra de forma específica precisamente en el amor esposal. Solamente este amor, este tipo de amor de donación de libertad, se da en los esposos. ¿Por qué? ¿Qué pasa con los hijos, por ejemplo? Crecen, pero llega un punto en que los hijos se van, se tienen que ir. Esto diríamos, ¿se rompe el amor? No, solamente es otro tipo de amor, ¿sí? Con tus hijos puedes dormir a lo mejor 2, 3 años con él también, pero hay algo característico que en el matrimonio se da, y ahorita lo vamos a ver, qué es. No solamente la sexualidad, sino la donación, que es como libertad. Ahora bien, como una persona que por naturaleza es dueña de sí misma, nosotros somos dueños, somos libres, puede darse a otra en su verdadero don de sí, por ello alienarse. ¿Qué quiere decir alienarse? Estar en concordancia, estar conjuntos, estar en comunicación. Yo quiero estar contigo, tú también quieres estar conmigo, pero ¿cómo llegamos a eso? O sea, ¿cómo llegamos a entendernos? ¿Cómo llegar a decir, sí, es esto lo correcto? La madurez personal consiste para Wojtyla en la autoposesión y autodominio. Son las dos claves para el amor esposal. La autoposesión y el autodominio. ¿Qué quiere decir esto? Lo primero es que yo reconozco que soy dueño de mí mismo, soy dueño de mi cuerpo, soy dueño de lo que yo siento, pero no solamente soy dueño, sino también autodominio. Yo me domino a mí mismo, lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que yo pretendo con mi esposo. Pero entonces, ¿esto hacia dónde va? Mediante los cuales las tendencias de los impulsos y los afectos, la autoposesión y el autodominio, están expuestos a los impulsos y a los efectos de las ordenanzas por el juicio de la razón y permite la libre autodeterminación del sujeto personal. Yo ya entendí qué quiero, yo ya entendí lo que deseo, ahora le digo a mi esposo, a mi esposa, quiero esto contigo, quiero hacer esto contigo, esos son mis planes de vida, y la otra persona te comparte. ¿Por qué? Porque también tiene autodominio, tiene libertad y también tiene autoposesión. No estás hablando con un animal, no estás hablando con una planta, con alguien que no tiene autodominio. Cuando tú entiendes que la persona no es lo mismo que piense lo mismo que tú, porque muchas veces decimos, es que debe de pensar igual que yo. No, con el simple hecho de que tenga autodominio, o sea, que sepa lo que quiere, por eso dice la madurez no se consigue en un día para otro, la madurez es un proceso. Pero para Wojtyla dice, consiste en la madurez personal primero. La madurez personal tiene autodominio, tiene autoposesión, tiene libertad y entonces pueden entablar una relación.
con estos factores. Siempre los matrimonios, o comúnmente siempre se van por el lado, ¿qué quieres? ¿Qué piensas? ¿Qué deseas? Pero dice Wojtyla, eso es de las pasiones, eso es de nuestras inclinaciones. Cuando ustedes les preguntan a su esposo, ¿qué deseas? Es algo pasional, algo de las pasiones, no erótico, sino de las pasiones. ¿Como qué? La felicidad, la tristeza, el enojo. El enojo son las pasiones, son emociones, que muchas veces nos dejamos influir por ellas para no llegar a una posesión y a un autodominio. Entonces, lo que quiere decir Wojtyla con todo esto es que el amor esposal se da como donación. Una donación es cuando entiendes a tu esposo, sabes, él sabe y tú sabes lo que quieren por autoposesión, libertad y autodominio, y lo dialogan, lo platican y se donan, se entrelazan. No, Wojtyla no quiere decir que llegan a un arreglo, no quiere decir que con esto se solucionan todos los problemas, no quiere decir que con esto ya no hay problemas en el matrimonio, no. Lo que quiere decir que es el principio del amor, el principio, porque para Wojtyla, como vimos en el video, no se puede explicar todo el amor. O sea, si nosotros queremos encontrar en Wojtyla lo que es el amor en el matrimonio, él va a decir, no lo vas a encontrar. Pero lo que yo les doy a ustedes son las bases, lo que ustedes necesitan primero para empezar a amar, porque un proceso es el amor. Y entonces, teniendo esto en cuenta, nosotros nos podemos donar como esposos, como esposas, y solamente así podemos entablar un diálogo, una comunicación y podamos comprender. En pocas palabras, lo que quiere Wojtyla es que seamos críticos, que sepamos nosotros los que queremos, que no nos dejemos encaprichar por nuestras pasiones. Es que tú me dijiste que ibas a llegar a tal hora y no llegaste a tal hora, pero entonces eso es pasión, eso son tu enojo, o solamente quieres molestar a tu esposo, o solamente quieres chantajear a tu esposo. Eso, dice Wojtyla, eso no sirve. O sea, si nosotros queremos reducir eso al amor, es que yo ya te entendí, pero tú ¿cuándo me vas a entender? Y tú ya sabes lo que quieres, a lo mejor la otra persona no sabe lo que quiere, pero tú ya sabes lo que quieres. Primero nos preguntamos a nosotros, autodominio y autoposesión, y después pasamos al diálogo. Entonces, muchas veces los expertos en Wojtyla, él define el amor como donación. Lo define, pero no solamente es la donación. Lo que quiere decir Wojtyla, da las bases fundamentales para comprender el proceso del amor, porque no se termina el amor cuando ya se solucionan los problemas. Nosotros vamos a decir, es que el amor ya es cuando no hay problemas en la familia, o cuando ya estamos viejitos, o ya cumplimos 50 años de matrimonio, eso es amor. No, el amor comienza en esto y culmina ¿cuándo? Ni él, ni Wojtyla, ni nosotros sabemos cuándo va a culminar. ¿Por qué? Porque Jesús y Dios nos prometió un amor eterno. ¿Sí? Si nosotros, por ejemplo, se muere tu esposa, seguimos amando. No se termina el amor. El esposo ya se fue, ya no está, pero no por eso lo dejamos de amar. No por eso decimos, me entiende, comprendemos. A lo mejor ya no está el diálogo, a lo mejor ya no está la comunidad, ya la comunicación, pero existe el amor, existe la donación. Y Jesús, porque Él también comprende, Jesús y Dios mismo nos promete un amor eterno, un amor para siempre, que nunca se va a acabar. Por eso, para Wojtyla, el amor no se define. El amor solamente se pone unas bases para comprender lo que es el amor, lo que se pudiera ser el amor. Pero Él no quiere definir el amor de una sola manera. Quiere que nosotros comprendamos qué posibles soluciones podríamos darle a los problemas actuales de la sociedad. Falta de autodominio, falta de autoposesión, falta de libertad, falta de voluntad, falta de criterio personal. Esos son las bases, o podremos decir los cimientos, los pilares para comprender un verdadero amor como donación. Como donación, no es qué es el amor, sino algo como donación esponsal, pero también como donación entre familiares, como donación entre comunidad. Cuando una persona no solamente ama a su esposa, pero comprende, entiende a sus hijos y se dona a ellos, o sea, existe un autodominio, una libertad y se dona hacia ellos, existe una donación como amor. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Donación, sinónimo de entrega.
o de complementariedad? Donación como entrega total, como una entrega de que yo ya sé lo que quiero y ahora me entrego. Lo que podríamos decir es primero yo, o sea, antes de que ames, primero tú. Ámate tú, ve lo que quieres, autodominio, autoposesión, libertad. Tú que quieres, ahora sí ya podemos pasar a decirle a mi pareja, a mi esposo, pasa esto, pasa esto, pasa eso, pero sabiendo tú lo que quieres, sabiendo tú lo que deseas, sabiendo tú lo que realmente va a suscitar en ese problema. A lo Lo mejor. que esperas del otro. Exactamente. Por donación te donas, aunque tú estés esperando del otro otra cosa, pero por donación, porque tú lo decides, te donas, ¿no? Exactamente. Es una libertad. O sea, no quiere Sin decir. importarme que al otro, como tú lo dijiste, a lo mejor otra persona te utilizó, o sea, no has sabido amar, a lo mejor, ¿no? Ujú. Pero eso no te debe de importar a ti, tú por donación Ujú. lo Exactamente. sigues amando, ¿no? Y ya tú decides después si te retiras, no, pero por la donación es esa, ¿no? El amor es ese, donarse sin importar lo que la otra persona te está, no recibes lo que tú quieres, ¿no? A lo mejor. Exactamente. Y bueno, esto, si lo bajamos ya ¿Entendido? a la juventud, ¿no? Ahorita te refieres a nosotros como matrimonio, pero si los chicos analizaran esta situación de autoposesión y autodominio, que supieran entender sus sentimientos y llevarlos a cabo como Carol nos lo está desglosando en su libro, digo, bueno, otra cosa sería ya en nuestra sociedad, ¿no? Como estamos tan mal en nuestras nuevas generaciones, ¿no? Porque no hay todo esto que Carol nos está mostrando. Y si hay madurez en los chicos y empiezan a llegar a ellos toda esta información, que no es nada más lanzarse por impulso, por emociones, por pasiones, pues otra realidad tendríamos de sociedad, ¿no? También. Sí. El problema que hoy vemos de tantos divorcios de jóvenes de 2, 3 años de casados y que ya, o de noviazgos muy Tormentosos. Sí. Para tóxicos. Para Wojtyla no es malo el deseo, la atracción. ¿Se acuerdan que vimos al principio, no? Él va a decir, el problema cuál es, que no se reconocen como hombres y no se reconocen como personas. Ese es el verdadero problema. Porque muchas veces decimos, es que ellos nada más están por pasión. O cuando decimos, mira, nada más están por pasión. Y te das cuenta que duraron, y que se casaron, y que llegaron al matrimonio, y que tienen una familia, y que llegan a un verdadero amor. Entonces, no fue pasión, fue amor. Entonces, para Carol, el problema fundamental empieza en que no se reconocen, en que no tienen criterio. O sea, que no saben que soy persona, y como persona tengo dignidad. Y yo no voy a estar soportando que la otra persona me esté utilizando. Entonces me doy la vuelta y sigo mi vida. Pero no, eso es falta de criterio. A lo mejor en la vida, como hombres, decimos, no tengo voluntad. Es que no lo puedo terminar, es que es tóxico esto y no puedo decir falta de voluntad. No es el problema de la sexualidad, por ejemplo. La sexualidad no es mala. En el amor no es malo. Lo que dice Carol Wojtyla, no. Y muchas veces quedamos en ese plano. Lo malo es la voluntad. Digo, ahí sí es el problema. Entonces, lo que quiere decir Wojtyla, en la voluntad y en la libertad, ahí vamos a encontrar los problemas reales de nuestra sociedad. Si nosotros no comprendemos que somos hombres, pero que solamente no nos quedamos en el plano de hombres, como seres impulsivos, como seres sexuados, como seres con vida, sino que pasamos al plano de personas. Somos personas también. Y ya en el plano teológico somos hijos de Dios. Entonces, para Wojtyla, como serían esos 3 planos. Hombre, no te quedas como hombre, pasas a ser persona y por el bautismo te vuelves hijo de Dios. Teniendo eso como base, dijera Wojtyla, ahora sí éntrale al amor. Pero primero soluciona al hombre, persona, entiende lo que es el hombre,
que eres un hombre sexuado, biológico, con voluntad, con libertad. La persona te va a hacer decidir, te va a hacer manejar esa voluntad, hacer ver tu libertad, pero entonces ya como hijo de Dios, ya la iglesia te da los mandamientos para que tú puedas orientarte de otra manera, de otra mejor manera. Personalízate, toma tus propias características, tus propias decisiones, tus propias cualidades y no buscarlas en otro. Exacto. Ese es el problema. De ahí su corriente que es personalismo. Ahora como que ya comprendemos. Por eso, persona, personalízate, porque Ajá. ya no eres el montón, ya eres único. Exactamente. Por ejemplo, esas personas que actúan con sus impulsos, sus reacciones, sexualidad, son hombres. Hombres. O sea, así los hizo Dios como hombres. Pero Dios no solamente dijo, eres hombre, eres persona con dignidad. Pero no solamente eres persona, eres hijo de Dios. Entonces, como que el plano terrenal, el plano ético y el plano teológico. Como nuestras tres esferas que podemos ayudarnos, ¿para qué? Para comprender el amor. Más o menos. Lulú, ¿tienes otra lectura? Sí. El amor culmina en la salida de sí mismo y en el libre don de sí a la otra persona. Se trata de una paradoja, porque solo mediante este don puede acaecer un enriquecimiento y un crecimiento de la existencia de la persona. Aquí está el secreto de la libertad humana, que nace de un amor y está hecha para el amor. La persona, que pertenece esencialmente a sí misma, puede ser de otro solo mediante el don libre de su amor, en la libertad del amor. La persona continúa siendo dueña de sí misma y al mismo tiempo se dona totalmente a la otra persona. Muy bien. Aquí lo que quiere decir Wojtyla, muchas veces hablamos de dones. En la catequesis hablamos de dones. El amor es un don, no es un sentimiento. Muchas veces, o la psicología, muchas veces nos los marca como sentimiento o emoción. Y para Wojtyla ya vimos que no es eso. Para Wojtyla lo primero, dice la emoción, en la pasión. Pero el amor no es emoción, no es pasión, es don. Es un don. De ahí como lo dice, es un don que entrega. Un don, en la catequesis nos enseñan que un don es un regalo de Dios. ¿Sí? Es un regalo de Dios. Entonces, como regalo, nosotros tenemos, recordemos esa parábola, que da dones para que los trabajemos. Nos da dones para que los trabajemos. Y regresan los jornaleros y dicen, yo entregué esto, lo multipliqué. Dichoso, vete a la casa de mi padre. Yo también, poquito, pero hice. A mí me dio miedo y lo escondí. Entonces, ve al infierno a arder. Lo que quiere decir Wojtyla es que el amor no es un sentimiento, no es una emoción, no es algo como minimizarlo. No es algo como, es que estás amando, qué bonito, sentimiento tienes. Muchas veces se minimiza el amor como sentimiento. Es que lo estás sintiendo nada más. No, el amor es un... Maximiza. Exacto. Que es lo contrario y lo enfermiza. O se minimiza o lo maximizan. Es que lo amo y lo tengo que aguantar todo. Exactamente. Lo que dice Carol es un don. ¿Y ese don quién nos los dio? Dios. Pues Dios. Entonces Dios nos los da como don, no como sentimiento, no como emoción, porque la emoción y el sentimiento, su característica es que se termina. La felicidad, ahorita podemos estar riendo, pero al rato recibimos una triste noticia y lloramos. Se terminó la felicidad para empezar otro sentimiento. Y el amor no es así. El amor siempre está presente. En los buenos, por eso de ahí dicen, ¿no? En los buenos momentos, en los malos momentos y en los peores, en la pobreza, en la alegría, en la felicidad. Entonces, el amor no es emoción, no es sentimiento, es un don, es un regalo de Dios. Nosotros lo administramos y entonces nos donamos. De ahí viene la donación como don. Un don que nos entrega y entonces nos donamos y comprendemos a la otra persona, nos quitamos de nuestro escudo protector y nos donamos a la otra persona. Aceptamos. Tal como es la otra persona. Exactamente. Y la última lectura, ¿sí? Dice, el cuerpo en efecto es parte integrante y no puede disasociarse nunca de la persona. Si se extrapola,
esta dimensión del contexto interpersonal de la relación se le caracterizará por una orientación utilitaria y por tanto inestable. Aquí está el fenómeno del desorden en el deseo que la doctrina católica llama concupiscencia y que implica una reducción intencional del otro o mero objeto de goce. Se usa así el cuerpo del otro sin reconocerle el valor personal. Exactamente. Lo que dice acá Carol es que no solamente se queda en el plano del cuerpo, la concupiscencia, sino trasciende, el amor trasciende. Pero también no olvidar el cuerpo, dice Wojtyla. Si somos cuerpo, si estamos en la realidad en el cuerpo, pero hay que trascender en la donación. Y Wojtyla lo justifica diciendo, para eso está un sacramento, que es el matrimonio. No quieres estar en concupiscencia, entonces cásate. Estás en el matrimonio y ya como matrimonio, ahora sí puedes donarte. Ya en el tercer capítulo, que en esta clase no lo vamos a ver, ya en el tercer capítulo habla sobre la castidad en el matrimonio y la obediencia de la castidad dentro del matrimonio. Primero, como nos desglosa, en el primer capítulo nos desglosa lo que es la sexualidad general como hombres. Ya en el segundo, que ahorita estamos viendo, el amor como donación. Y ya en el tercero, ya la castidad dentro del matrimonio. Entonces, este libro, esta obra de Wojtyla, se centra principalmente en el matrimonio, que no precisamente como una esfera central del matrimonio, sino como ciertos, lo que quiere decir fundamentar para solucionar ciertos problemas que en su tiempo él vivía, como el aborto. En 1960 se desata mucho el aborto, los anticonceptivos, el libertinaje, los hippies, o por eso en el 68, exactamente, muchas teorías relativistas que llevaban a los jóvenes a otras ideas, y recordemos que Wojtyla se interesó siempre en los jóvenes, la juventud fue pues digamos, aquello que siempre le tuvo importancia. Entonces él dijo, hay que empezar con los jóvenes, y en los jóvenes en un futuro, y él dijo alguna vez en una de las conferencias, algún día ya no lo veré el fruto de esto, pero ahorita pues estamos todavía a tiempo. 1960 es contemporáneo, o sea, decimos que todavía sus ideas, su personalismo, su idea personalista está vigente y va a seguir vigente por mucho tiempo. ¿Está aquí alguna pregunta? ¿No? Bueno, vamos a pasar ahora a la actividad. Es una actividad pues sencilla, de una pequeña evaluación para más o menos comprender, que fue chica la clase, ¿verdad? Pero por el tiempo. Yo les voy a entregar unas noticias por matrimonio. Les voy a entregar una noticia, por ejemplo, en México el 81% apoya el aborto, aumenta el suicidio en México. No es natural, pone en riesgo a los niños, la familia debe ser como Jesús, María y José, las razones por las que miles se oponen al matrimonio igualitario en México, acoso sexual en el transporte público, y el número de divorcios en México aumenta un 60% en el año de la pandemia. Son noticias actuales. Lo que quiere Wojtyla no es que solamente se quede en lo teórico, sino en lo práctico. O sea, con lo que él dice, con lo que él reflexiona, cómo nosotros podemos acatar a esas problemáticas y darle una posible solución, una mediación para solucionar esos problemas. Y ya en este árbol, van a leer rápido la noticia. Acá vamos a poner el problema central, no caracterizarlo. O sea, por ejemplo, si es el aborto es el problema. Porque muchas veces decimos, es que es lo que quiere la persona, o como lo sentimentalizamos el problema. No, es aborto, es suicidio. Entonces acá vamos a poner suicidio, violación, acoso. Ya en las ramas vamos a poner las consecuencias. ¿Por qué se da? ¿Por qué se da eso? Por falta de comunicación, dependiendo de la noticia que sea, ¿verdad? Por falta de valores, por falta de educación en la familia. Y ya aquí, lo que posiblemente pudiera ser la solución de Wojtyla, a lo mejor falta de libertad,
falta de voluntad, falta de autodominio, falta de autoposesión, falta de voluntad. Entonces, más o menos esto sería su actividad, ¿de acuerdo? Entonces, ponemos pausa mientras les entrego.